Bueno, muy buenas noches a todos, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos en nuestra primera web conferencia de la asignatura de logística de operaciones. Bienvenidos entonces a este espacio. Dentro de la conferencia vamos a abordar un poco de los temas relacionados con los procesos de operaciones logísticas y lo que está relacionado con la tarea número 2 de nuestra aula virtual. De pronto, María y Sofía, que me acompaña el día de hoy en nuestra encuentro, en nuestra web conferencia, si de pronto tienes alguna inquietud, me puedes decir, puedes levantar la mano y no hay inconveniente. Bueno, listo. Permítame en un segundo, yo configuro acá. Bueno, listo. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos dar inicio a la conferencia del día de hoy. Bueno, les comparto la, la pantalla en este momento de nuestra aula de la logística de las operaciones. Estamos en el periodo 16.5, que va desde el 25 de septiembre hasta finales de enero del 2024, donde tenemos pues varias áreas a abordar en el tema de la logística de las operaciones. Como me he presentado en los diferentes foros y en los espacios que tenemos de interacción, mi nombre es Claudia Milena Muñoz Patiño, soy docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. em, Soy ingeniera industrial, tengo una maestría en psicología y estoy estudiando el doctorado en educación con énfasis en evaluación educativa. He sido docente por largo rato en mi trayectoria académica y profesional. He dado asignaturas, sobre todo en la parte de la ingeniería, la logística, también en áreas de la psicología, digamos eh, en las diferentes áreas o campos en los que en los que manejo. Bueno, digamos que este curso de logística de operaciones pues hace parte del plan de estudios nuevo de administración, donde pretendemos o buscamos que los estudiantes pues adquieran esos conocimientos de todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, desde que un cliente hace una solicitud hasta que finalmente es entregado y se evalúa todo el proceso de la parte logística. Como ustedes ya saben, dentro de nuestro ambiente virtual de aprendizaje, pues tenemos los componentes que tienen que ver con la información inicial, el componente de aprendizaje y el entorno de evaluación. Del entorno de información inicial, pues les he compartido todo lo que tiene que ver con la agenda del curso, la presentación, los foros de noticias. Yo los invito a que participen dentro de estos foros y podamos tener una interacción. Dentro del encuentro sincrónico, pues está toda la información que tiene que ver con esta web conferencia. Está programada y acá ustedes van a encontrar también cuando terminemos el enlace de la grabación, a qué horas terminó para que puedan acceder a la grabación de esta. Igualmente, pues se las compartiré vía mensajero y vía el canal de Steam que hemos elaborado, que he desarrollado pues para poderme comunicar con ustedes. También tenemos entonces nuestro entorno de aprendizaje. En nuestro entorno de aprendizaje, pues encontramos lo que tiene que ver con el sílabus, que es el documento que nos orienta de lo que trata el contenido del curso.
el que vamos a revisar, tener en cuenta que este es una asignatura de tipo teórico, es decir, que lo que estamos buscando es afianzar y apropiar los conceptos que tienen que ver con la logística de operaciones y todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento. Bueno, hace parte como del proceso de desarrollo organizacional. ¿Cuáles son esos propósitos de formación para que comprendamos cuál es la importancia de la gestión administrativa, la calidad y la toma de decisiones? Lo que estamos buscando es que ustedes puedan apropiarse de los procesos de planeación y organización a lo largo de toda una cadena de suministro en las empresas, cuáles son esos conceptos principales de la logística y poder llegar a una práctica real, que es el ejercicio que se hace en la tarea número 2. Bueno, esa es la parte del sílabus. Dentro de, bueno, hay algo importante que se me pasó, la agenda del curso. En la información inicial tenemos lo que es la agenda del curso, que es ese semáforo que nos va orientando. Ya realizamos cuáles fueron los fundamentos de la logística de operaciones, se realizó una infografía, tenemos tiempo para algunos estudiantes que deseen todavía entregar la infografía, lo pueden realizar, les he escrito sus mensajes. Tenemos la unidad 2 que tiene que ver con comprender ese proceso logístico y cómo se hace la planificación que vamos a ver el día de hoy. Y este va hasta el 1 de noviembre, donde los estaré apoyando. Cualquier inquietud que tengan, pues saben que tienen la opción del mensajero, también tienen la opción de Teams para poderlos acompañar. Posteriormente, seguimos con nuestra unidad 2, que es los modelos de procesos logísticos, que vamos a tener el desarrollo de un mapa de procesos y la aplicación de los costos de la logística. Hacemos un entorno de aprendizaje y evaluación, ese vamos hasta el 1 de diciembre. Y finalmente tenemos la actividad de los indicadores de calidad en los procesos logísticos, perdón, que la desarrollamos hasta el 31 de diciembre. Luego tenemos la actividad final, que es la toma de decisiones y el informe final, que iría hasta el 21 de enero. Son actividades colaborativas. La única actividad que fue individual era la infografía, el resto es colaborativa, en la cual se les hace la invitación para que desde ya reconozcan quiénes son las personas que están en su grupo y interactúen con ella, creen los canales diferentes para que puedan interactuar y empezar a realizar pues su práctica. Entonces, todas las actividades son colaborativas hasta la final, que es realizar un ensayo argumentativo de acuerdo con los interrogantes planteados en la guía, ¿cierto? Se realiza pues en el entorno y se hace un documento en PDF con el ensayo argumentativo. Esa tiene plazo hasta el 21 de enero del próximo año. Bueno, em, listo. Y dentro de esa parte de la agenda del curso, ahora seguimos entonces con el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje estábamos visualizando la actividad intermedia, ¿cierto? Que, bueno, los contenidos, tenemos un material de ambiente virtual de aprendizaje donde podemos comprender todos estos conceptos de la logística de operaciones, tenemos los diferentes libros a los cuales podemos acceder. Igualmente, cada una de las unidades, gestión administrativa de la logística de las operaciones, que también tiene su contenido, el material bibliográfico al cual pueden acceder. Si requieren nuevamente más información, pues yo les estaré enviando em, presentaciones, datos para que puedan acceder a ellos. El momento inicial, que fue realizar la guía, la infografía, en el cual también participaban en el foro. En el foro pues compartían como los avances que iban llevando de esa infografía. Y en este momento nos encontramos en el intermedio, en el cual pues estamos desarrollando la tarea número 2, que tiene que ver con el proceso logístico y la planificación. Ahora
En el foro les explico de qué trata, ¿cierto? Que es una estrategia desarrollada en relación con la planificación. En este foro lo que hacemos es participar en compartir cómo vamos con el proceso, relacionar los grupos. En este momento tenemos varios grupos, casi los grupos están organizados de a 2 personas, entonces para que se puedan poner de acuerdo y puedan realizar la tarea. Bueno, si nos vamos ya al entorno de evaluación, el entorno de evaluación de la actividad de la tarea número 2, pues nos dice de qué trata. Entonces, hablamos de, permítanme a ver si es alguien de pronto del grupo. Ah, no. En la tarea número 2, pues nos habla de qué es lo que vamos a desarrollar, ese documento en PDF, que tenga la portada, la introducción, los objetivos, etapas y aplicación del proceso, las diferentes conclusiones y que ésta se desarrolla pues en actividad en este momento, pues para que ustedes realicen la entrega. Como saben, pues tienen tiempo hasta el final del mes hasta el final de este mes. Bueno, y aquí me devuelvo al foro donde, perdón, este no era porque este es del primero. Acá, en la tarea 2, les explico yo en qué consistía, ¿cierto? Trabajo colaborativo. Hay que descargar la guía, en qué se encuentra, en qué es lo que vamos a desarrollar y se trata de una representación gráfica y aplicación del proceso logístico en una empresa industrial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ello? Bueno, entonces de eso se trata la actividad número 2. Bueno, y por ejemplo, aquí ya encontramos que hay una estudiante que ya hizo un avance, entonces le está pidiendo a su compañera, Luz Adriana Niño, le está pidiendo a su compañera que vayan adelantando el trabajo y pues puedan hacer ese trabajo colaborativo para que se pueda avanzar. Bien, entonces voy a dejar de compartir en este momento para pasar a la presentación. Vamos a compartir toda la pantalla y entonces en este momento les presento entonces lo que tiene que ver con esa tarea que vamos a hacer y en qué consiste pues como todo un recuento de lo que son las operaciones logísticas, cómo, cómo la vamos orientando, entonces cuál es ese objetivo de la gestión logística. En eso hablamos, pues tiene mucha relación con lo que es la gestión del aprovisionamiento, que es poder identificar cuáles son esas necesidades que tiene mi empresa, ¿cierto? Con base en el objeto, en la cadena de valor a la cual está, digamos, pues, su objeto de trabajo, su misión, y con base en eso, pues poder satisfacer las necesidades que tiene esa empresa, como desde el proceso de búsqueda de los proveedores que pueden satisfacer esas necesidades de mi empresa, todo el proceso de adquisición, todo el proceso que se da al interior de la organización, la producción del bien o el servicio hasta finalmente entregar. Entonces, esa incluye pues todo lo que tiene que ver con esa negociación de proveedores, ¿cierto? Hasta la entrega final del producto. ¿Cuál es dentro de esa cadena de abastecimiento y las operaciones logísticas se manejan una mirada que es desde lo estratégico, desde lo operacional y desde lo suplementario? Esa cadena de suministro entonces involucra todo lo que tiene que ver con los proveedores, ¿cierto? Con esa búsqueda, con esa negociación que yo haga con esos proveedores, con esa generación de sentido con el proveedor, ¿cierto? Y incluye pues todo lo que tiene que ver con eso hasta el servicio al cliente.
Dentro de la cadena de suministros o las operaciones logísticas hay una red de flujos físicos e informaciones que van desde los proveedores de una empresa hasta sus clientes. Eso es lo que en algunos términos en el anglicismo se conoce como supply chain, que viene desde cómo yo manejo mis proveedores, cómo se da el proceso de fabricación de bienes y mis servicios, cómo genero la distribución, cómo finalmente entrego, hago esos ventas de bienes y servicios y cómo está mi cliente o el consumidor frente a su servicio. Y yo tengo que garantizar que todo mi proceso de operación logística sea efectivo y que tenga la información oportuna. ¿Cómo es ese flujo en la cadena de suministro o en las operaciones logísticas? Lo que hablamos es, y lo veíamos en las infografías que ustedes desarrollaban, es primero cómo hago ese proceso de aprovisionamiento, cómo negocio con mis proveedores, cómo los selecciono, cómo los localizo, ¿cierto? Y es todo lo que tiene que ver con el proceso de compras. Una vez ya tengo la adquisición de ese materia prima que tengo, cómo la transfiero, ¿cierto? Cómo llega a la fábrica o a la prestación del servicio en vivo, cómo se lleva a cabo esa prestación del servicio, cómo se lleva a cabo entonces una vez está fabricado el producto o se llega al servicio, cómo presto el servicio o entrego el bien, cómo es ese proceso de distribución que también lo tengo que controlar y cómo finalmente llega al cliente. ¿Ya? A esa persona que se va a satisfacer con mis bienes y servicios y cómo garantizo que haya un servicio postventa o que pueda tener ese servicio al cliente. Cuando hablamos de logística inversa, es pensar desde qué es lo que está necesitando el cliente. Yo veía en una de las infografías que desarrollaban, no es tanto como recoger los desperdicios que se vienen desde el cliente, sino es cómo miro ese flujo de información desde mi cliente para poder a través de esas necesidades o ese servicio al cliente que yo le doy posterior a la entrega, ¿cómo hago que eso se vea retroalimentado con mi proveedor? Entonces el cliente me pide unas características, eso que me está pidiendo mi cliente lo debe saber mi proveedor, lo debe saber mi proceso de fabricación, lo debe saber la distribución y lo debe saber si yo tengo pues ventas en menudeos o tengo supermercados o tengo distribuidores que se encargan de eso. Entonces la logística inversa es un nuevo concepto que se maneja dentro de la cadena de suministros, dentro de las operaciones logísticas que tienen que ver, empezar a pensar desde la mirada del cliente y cómo llevo eso hasta la mirada de un proveedor. Bueno, la administración de la cadena de suministro es la planificación, organización y control de toda la cadena de suministro. Es decir, es, es la administración, es llevar la planeación, la ejecución, la verificación, el mejoramiento de todas las operaciones que pasan en mi organización. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo todos esos procesos? Lo primero, debo tener claro cómo es esa estructura de un departamento de logística. Si yo hablo al interior de una organización, ¿qué es lo que tiene ese departamento a su interior? Entonces, muchas empresas se organizan o consideran que todo lo que tiene que ver con operaciones logísticas está dentro de mi proceso de abastecimiento hasta el servicio al cliente. Entonces, esas oficinas o esas gerencias de logística se encargan desde si yo tengo un nivel de inventario, ¿cierto? Entonces, desde un almacén donde traigo toda mi materia prima o tengo todo, digamos, el inventario de productos de materia prima, de productos en proceso, de productos para entrega, ya, devoluciones. Entonces, tengo ese almacén con base en el movimiento que venga a tener ese almacén, pues voy haciendo unos procesos de compras. Entonces, en compras, pues yo tengo que analizar cómo se dan los procesos de aprovisionamiento, cómo calculo los temas que tienen que ver, los temas que tienen que ver con
los temas que tienen que ver con el diagnóstico de la demanda, cuánto es lo que se está necesitando, qué se necesita. Cuando ya tengo ese bien, eso que necesitamos para poder hacer nuestra fabricación, pues los entregamos a una fábrica o a la dependencia que requiere ese bien o ese servicio que se necesitaba para poderlo prestar el servicio de la empresa. Luego viene todo el proceso de despacho. Como área me debo encargar de todo lo que tiene que ver con la distribución, con el control del despacho, con todo lo que tiene que ver con transporte y finalmente pues tengo que hacerme cargo de esa parte de la satisfacción tanto de mis clientes internos como de mis clientes externos. Bueno, ¿cómo se da esa planificación de la cadena de suministro de las operaciones logísticas? Primero, pues yo tengo que saber cuáles son mis necesidades. Esas necesidades pueden ser internas, es decir, ¿quién me solicita a mí? Cualquier área de la empresa me puede solicitar ciertos bienes o servicios para poder seguir realizando su operación. Entonces, por ejemplo, podemos tener necesidades o requerimientos del producto, del almacén, de la fábrica, podemos tener solicitudes de las diferentes áreas, de los almacenes y también directamente de los clientes. O sea, podemos tener solicitudes o requerimientos de los clientes y entonces digamos que somos una empresa pequeña y nosotros necesitamos satisfacer las necesidades. Entonces tenemos unos requerimientos de ese cliente, de pronto unos postres o algo así. Entonces vamos a tener que tener ventas estimadas de tanto. De, perdón, de tantas unidades y con las ventas estimadas de esas unidades, pues tengo que realizar todo mi proceso de aprovisionamiento y mirar todas las etapas de mi logística. Entonces, en esa mirada de qué es lo que yo necesito comprar, pues tengo que saber a quién comprárselo. Entonces empiezo yo a buscar y a seleccionar esos proveedores que deben tener pues ciertas características, ¿no? Y para ello, pues entonces yo tengo que tener un plan de requerimientos, ¿cierto? Que entonces tengo que mirar cuáles son los requerimientos que tienen las diferentes áreas de mi empresa con sus cantidades, con sus especificaciones y si es compra y si es satisfacer las necesidades directas de un cliente, pues cuáles son esas necesidades, cuál ha sido, qué es lo que tengo que satisfacer. Entonces ahí hablamos de ese plan de requerimientos, un plan maestro de producción, ¿cierto? Todo eso está orientado a poder satisfacer esa demanda a través de mis procesos de compra, ¿ya? Y eso se llama supply planning, que tiene que ver con la planeación del abastecimiento. Ya hay diferentes formas de hacerlo. Conocemos el modelo de MRP, ya que también se maneja. Posteriormente, yo ya he realizado ese proceso de compra, ¿cierto? Pues tengo que ver cómo voy a suministrar y cómo voy a entregar. Entonces es donde viene ese flujo de materiales y de los productos, ¿cierto? Donde ya se da como todo el proceso de fabricación, de todo el proceso de producción, cómo lo voy a realizar, ¿cierto? Y entonces ya de eso que he comprado y se ha dado dentro del proceso, pues vienen esos canales de distribución. Ahora más adelante lo vamos a ver con un ejemplo de un proceso ya en detalle de cómo se lleva a cabo. Finalmente, en mi proceso de operaciones logísticas o lo que debo planificar, pues también tiene que ver cómo controlo el transporte, cómo tengo que controlar y verificar que el transporte se realiza en los términos adecuados y planificados para que llegue a mis supermercados o al cliente final o al detallista o al consumidor para poder garantizar
que sea una entrega oportuna y este cliente y cada uno de ellos pues me tiene que dar una retroalimentación y un flujo de información que se me devuelve nuevamente a mi proceso de compras y con eso pues vuelvo y busco nuevos proveedores o le compro a los mismos y así se da una cadena y un flujo que es lo que llamamos las operaciones logísticas. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta dentro de esa planificación de las operaciones logísticas? Lo primero es dentro de la ejecución, cómo se dan los pedidos, cómo identifico yo los requerimientos que tengo, ya sea del cliente directamente o desde las diferentes áreas de mi empresa. Frente a eso, pues debe haber una planificación operativa. Lo primero, tengo que validar cuáles mis inventarios. Entonces, si tengo inventarios de materia prima, si tengo inventarios de productos en proceso, si tengo inventarios de productos terminados, si tengo inventarios de productos devueltos. Entonces, ¿cómo se maneja todos esos inventarios? Y eso lo debe conocer muy bien la persona que gestiona los procesos logísticos, porque con base en eso es que planifica cuándo debe hacer las compras y qué cantidad de compras debe realizar. También en ese momento debe conocer si va a hacer compras internacionales, entonces cómo se maneja el comercio internacional y debe liderar y gestionar todo lo que tiene que ver con el transporte y con los diferentes tipos de transporte que existen. Bien, posteriormente que ya he hecho esa planificación operativa de levantamiento de requerimientos y necesidades, pues empiezo yo a hacer la planificación táctica, ¿ya? Es decir, poder gestionar el volumen y cantidades que puedo tener en mis almacenes. Y por ejemplo, si tengo entregas a supermercados, ¿cuál es el inventario y el almacén que maneja mi distribuidor o el supermercado, llamémoslo así, cuánto me puede recibir y cuándo le debo entregar? Aquí hay una planificación y programación de la producción. Un operador logístico, una persona que se encargue de todo el proceso logístico, debe tener muy claro cuál es la planificación de la producción para saber en qué momento debe entregar materias primas o productos en proceso. ¿Ya? Para no tener sobre inventarios ni escasez de inventarios. Igualmente, debe tener muy claro cuándo y en qué momento debe hacer la distribución, en qué momento se hace la distribución. ¿En qué momento debe hacer una planificación del servicio? Si, por ejemplo, tenemos servicios asistenciales, entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, realizo la prestación de un servicio médico? Entonces, ¿quién lo debe atender primero? Si la enfermera, si debo hacerle primero exámenes clínicos. Entonces, debo tener dentro de la operación logística, conocer muy bien cómo es la dinámica del proceso para saber en qué momento realizo una entrada de un suministro, de un bien o de un servicio. Y debo tener claro en qué momento se deben llevar a cabo las demandas y planificarlas. Debo tener controlado y gestionado, es decir, planificado, verificar la parte de ejecución, llevar controles y estadísticas y mejoramientos de toda la red de distribución que tenga dentro de mi proceso productivo. Eso lo debo hacer en cada momento, a cada hora, durante todo el proceso, debo tener control de toda la operación logística de mi empresa. Bien, entonces en ese sentido, pues iniciamos con las compras, ¿cierto? Que es ese proceso de abastecimiento, teniendo claro quién es el proveedor, quién es ese a quién le vamos a comprar, cuándo le vamos a comprar, qué le vamos a comprar, que se da de acuerdo con esa planificación de las necesidades de materiales, que se llama MRP por el anglicismo que se maneja. Con base en esa y esos procesos de compra y manejo con proveedores, pues se hace la programación de la fabricación, ¿cierto? En los tiempos que se definan, ya sea para una distribución que se realice, la cual también tengo que controlar, o para la fábrica interna.
debo tener muy claro cuál es la programación de mi fabricación, esos tiempos que veíamos ahora, cuáles son esas planificaciones de la distribución y cuál va a ser la demanda, ¿cierto? Con base en unas actividades comerciales, de mercadeo, ¿cierto? Y eso no, me retroalimentan otra vez toda mi cadena de suministro y de operaciones logísticas. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Primero, a nivel microeconómico, la competencia en precios, perdón, a quién se lo estoy comprando, cómo se lo estoy comprando, si aparecen nuevas formas diferenciadoras de calidad, diversidad, reactividad e innovación. Vamos a controlar esa cadena de valor teniendo a cada instante el control de lo que puede estar pasando dentro de la organización y debemos variar los paradigmas o las miradas que tenemos de cómo se ejerce la productividad dentro de nuestra organización. Dentro de esa planificación de la cadena de suministro, pues aparece la necesidad de incluir otras actividades como reaprovisionamiento en los tiempos que tengamos, ¿cierto? ¿Para qué? Para optimizar las actividades de mi cadena logística, de la integración, que tengamos una correcta integración con las diferentes áreas, que no sea una cosa lo que esté promocionando las áreas de mercadeo o fabricando ciertos otros modelos de fabricación, a lo que como controlador de la operación logística, pues yo deba verificar. ¿Ya? Debemos tener muy claro cómo se hace esa sincronización de todas las áreas de la organización, desde el que hace el mercadeo hasta el que finalmente distribuye y pone en punto ese producto, ese bien o ese servicio. Bueno. Hay un proceso continuo de las operaciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de solo bienes en los cuales yo tengo que entregar un barco fabricado o solo servicios. Tengo que llevar una atención a un cliente, tengo que desarrollar una clase, por ejemplo, para poder llevar a cabo todas nuestras cursos. Hay toda una planificación que se debe llevar a cabo para que finalmente tengamos espacios de interacción con los estudiantes, como por ejemplo esta web conferencia, por ejemplo los espacios de los foros de donde podamos acompañar y orientar al estudiante en su proceso de formación. Entonces, hay procesos logísticos, como el caso de la educación, como el caso del desarrollo de un curso que es solo servicios y todo tiene una cadena logística. ¿Qué quiere decir eso? Que la cadena logística no solo está supeditada a los procesos, a los bienes o servicios, a los bienes, a los productos tangibles, sino que también está dada en los servicios, como el ejemplo que les acabo de dar del desarrollo de una clase académica, ¿ya? Como el desarrollo de este curso que tiene toda una planificación, la puesta en punto, es decir, que salga la comunicación e interacción que tienen el estudiante con el profesor, estudiantes con sus otros compañeros, los mecanismos de evaluación e interacción directa. Y hay otros en los cuales está mediado por bienes tangibles y servicios, en los cuales esa producción mixta se da donde yo le entrego un producto tangible, pero está asociado a un servicio, a cómo me lo entrega, a la dinámica de participación entre el vendedor y el cliente, que tiene que llevar a cabo pues también una mirada desde los procesos logísticos. Bien. Hay, por ejemplo, este sistema productivo de bienes, ¿cierto? En lo cual yo voy a fabricar unos zapatos. Esta producción de zapatos tiene todo un proceso logístico que empieza desde adquirir los insumos. Para poder hacer eso, la persona que gestiona las operaciones logísticas tiene que saber cuáles son las características y las necesidades que se tienen en los clientes, todo el diseño que se tiene de ese bien o servicio, para saber qué tipo de materiales va a comprar. Por ejemplo, aquí está el cuero, los cauchos, la maquinaria. Entonces, en la parte de compras, yo tengo que garantizar, como persona que lidera o gestiona todo el proceso,
todo lo que tiene que ver con lo que se requiere para llegar a cabo la fabricación y si requiero tener unos niveles de inventarios, si tengo que tener productos que, por ejemplo, yo aquí la suela también la haga, no la compre ya realizada, si tengo que tener bodega para poderle entregar en el tiempo y en el momento que lo necesita a una planta, a una fábrica. Y esa fábrica tiene un proceso productivo en la cual me dice en qué momento le debo entregar la maquinaria, en qué momento le debo entregar los insumos, en qué momento entra el personal de fabricación, ¿cierto? En qué momento entra, por ejemplo, servicios asociados o indirectos que como operador logístico también tengo que controlar, como por ejemplo servicios eléctricos, servicios de agua, alcantarillado, personal, bueno, todo lo que viene asociado con la parte de servicios indirectos y el saber hacer las cosas. Y cuando ya sale ese producto, ¿cierto? También tengo que mirar los almacenes, si lo voy a tener en unas bodegas, si lo voy a entregar directamente a un distribuidor, si tengo que tener distribuidores, si tengo que mirar la parte de transporte para que finalmente llegue a un cliente y poder verificar si ese cliente está satisfecho. En un sistema de servicios en las cuales también tengo que garantizar toda la operación logística, hay una relación más estrecha con el cliente. En este caso, miremos, por ejemplo, el desarrollo de un curso como las operaciones logísticas. Eso está en el marco de un programa académico como el de administración de empresas, en el cual tiene un diseño curricular o lo que se espera que ese futuro administrador de empresas conozca. Entonces, dentro del diseño del currículo, del plan de estudio, de lo que debe saber ese administrador, está que ese administrador debe tener la competencia de manejar, de comprender cómo son las operaciones logísticas en una organización. Entonces, yo tengo las necesidades de ese cliente. ¿Qué es lo que espera que ese cliente sepa? Entonces está que ese cliente pues tiene que tener unos conocimientos. Para ello debo tener toda una aula virtual, todo un campus virtual. Tengo que tener docentes que lo acompañen, que sepa del tema y viene toda la prestación del servicio. Entonces vienen las actividades de iniciales, todo lo que son los entornos de aprendizaje, las actividades iniciales, el entorno aprendizaje, el entorno de evaluación y todos los componentes de interacción que tiene profesor-estudiante, estudiante con sus propios, con sus compañeros para poder adquirir sus conocimientos. Y ya luego viene todo lo que tiene que ver con la satisfacción, poder validar que ese estudiante o ese cliente esté satisfecho con ese curso que se dio, con eso que está. Entonces ahí está la evaluación del curso, la evaluación docente y todo eso retroalimenta nuevamente mi proceso logístico para volver a rediseñar el curso y así. En el ejemplo que vemos, por ejemplo, hay unas necesidades de un restaurante, ¿cierto? Entonces, todo lo que se tiene que tener en cuenta para poder garantizar la satisfacción del estudiante, perdón, en el restaurante de ese cliente que viene a consumir esos productos en el momento. Entonces, ¿cómo hago yo para garantizar que el cliente quede satisfecho? Debemos centrar en mi operación. Si yo soy un gerente de operaciones logísticas, debo concentrarme en lo que hace la empresa, cuál es el negocio de la empresa y cómo garantizo que toda la cadena de valor o todo lo que se lleva a cabo en la empresa tenga un correcto funcionamiento, desde sus funciones y de su estructura, desde sus indicadores de desempeño, desde sus valores y creencias y cómo es ese proceso productivo que se lleva a cabo.
Reconociendo eso, ¿cierto? ¿Cómo es que se da todo el proceso de operaciones logísticas que tengo que controlar? Desde cómo realizo mi abastecimiento, cómo identifico las necesidades hasta que el cliente finalmente es satisfecho. Vamos a mirar ahora cómo vamos a desarrollar nuestra tarea número 2. ¿Qué nos pide la tarea número 2? Lo primero que nos pide la tarea es que en el trabajo colaborativo, en donde estemos, primero vamos a interactuar, vamos a reconocer quién es ese compañero, vamos a buscar la oportunidad de poderme reunir con ese compañero y vamos a identificar un ejemplo, una empresa que conozcamos, ya sea una tienda, ya sea algo que nos quede muy cerca o algo que podamos reconocer de de realización de un bien o un servicio. Por ejemplo, alguien puede tener un emprendimiento, una venta de postres o puede trabajar en una empresa y va a decir, yo quiero que hagamos el trabajo en la empresa donde yo estoy empleado en este momento. Y lo que vamos a hacer, vamos a identificar, vamos a reconocer cuáles son todas las etapas de ese proceso logístico, desde que se realiza la compra, ¿cierto? Hasta que el cliente está finalmente satisfecho. ¿Ya? ¿Cómo se da esa forma detallada? Entonces, ¿qué hacemos? Primero identificamos el nombre de la empresa. Recuerden que lo pueden hacer en un emprendimiento, en una microempresa. ¿Qué hace? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su lugar de ubicación? ¿Cuál es el proceso de producción o de servicio que realiza? Y vamos a describir ese proceso logístico desde la compra hasta que llega finalmente al cliente. Vamos a hacer una descripción. Y de acuerdo al proceso logístico que evidenciemos en esa empresa, van a dar su punto de vista como grupo o las consideraciones positivas o negativas de cómo lo realiza. Esta tarea eh, trata de identificar que ustedes puedan comprender y puedan reconocer cómo es el proceso logístico, cómo se lleva a cabo el proceso logístico al interior de la empresa. Primero, entonces, reconociendo esa empresa, ¿cierto? Cómo funciona, cuáles son sus áreas de producción, finanzas, cómo es ese departamento de apoyo logístico, si lo tiene, si es una empresa muy pequeña, entonces está conformada por el dueño de la empresa y un ayudante y no hay nadie más, así estaría bien. Reconocer cuál es el proceso, o sea, cómo funciona, si tiene un mapa de procesos. Si no lo tiene, pues vamos a describir cómo se lleva a cabo. Normalmente el mapa de procesos está organizada por un componente estratégico, un componente operativo y un área de soporte. Ese componente siempre miramos la parte operativa y esa parte operativa está mirada siempre desde el comienzo. ¿Cómo realizamos las compras? ¿Cómo identificamos las necesidades de cada una de las áreas de mi empresa para poder realizar la compra? ¿Cómo recepciono, cómo tengo mi control de inventarios? ¿Cómo llevo a cabo la producción, cierto? ¿Cómo hago la fabricación a la prestación del servicio? ¿Cómo gestiono los pedidos que me haga mi cliente? Y cómo si tengo procesos de distribución, de entrega, de menudeo, cómo lo realizo. Y saber que todo proceso operativo tiene que tener una planificación. Entonces, ¿cómo planifico cada una de esas actividades? Si tengo investigación y desarrollo, si tengo políticas de mercadeo y siempre va a haber un área de soporte que es el área de personal, el área informática, servicios generales y debo tener un flujo de información de lo que el cliente necesita, ¿cierto? Y cómo se lo entrego finalmente al cliente. Aquí hay otro ejemplo de lo que podíamos tener de reconocer o cómo podemos llegar a diagramar ese proceso productivo. Recordemos que la tarea número 2 consiste en identificar todo el proceso de la operación logística desde que yo realizo, identifico una necesidad de compra hasta que finalmente se la entrego al cliente. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vemos que alguien, ¿cierto? Un cliente solicita algo.
solicitamos, por ejemplo, una hamburguesa, digámoslo así. Con base en eso, viene a un área que es el área de recepción del requerimiento del cliente y él busca, ¿cierto? Esa persona que recibe la solicitud del cliente, valida si tiene todos los insumos para poder producir esa hamburguesa. Dice, sí, yo en el almacén, en el inventario, pues tengo el pan, tengo la carne, tengo el queso, tengo cebolla, tengo todos los materiales. O puede decir, no. Resulta que estoy en el inventario de acuerdo a el almacén, tengo escasez de algún insumo, de la cebolla o la carne por la cual tengo que hacer una compra. Entonces vamos a hacer compra de carne porque en el almacén me hace falta. Entonces, con base en eso, busco si tengo en mi base de datos proveedores que me puedan suministrar la carne. Y entonces en la base de datos de proveedores con los cuales ya trabajo, identifico que sí, que tengo un proveedor al cual le puedo colocar una orden de pedido, una orden de requerimiento a proveedor para que él me entregue la carne como yo la necesito. En el caso que no tenga ese proveedor, pues tengo que ir a buscarlo, ¿cierto? A nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, que me suministre la materia prima que yo necesito en el volumen, en la cantidad necesaria. Cuando no tengo, pues tengo que buscar y hacer unas políticas de compras, de manejo de proveedores, de cuáles son esas políticas de negociación, hacer búsqueda de mejores precios, de mejores condiciones para poder llegar a fabricarlo. Bueno, con base en eso, ¿cierto? Yo digo, ah, bueno, ya lo tengo todo, entonces ya le puedo decir a producción, vea, señores de producción, un cliente nos ha solicitado un volumen de hamburguesas, entonces necesito que ustedes la produzcan. Entonces viene acá, se recibe eso, ¿cierto? Se dice, listo, vamos a realizar todo ese proceso de fabricación y esa persona que va ¿hasta qué horas vamos? Hasta las 7:30. Vamos hasta las 7:30. Bueno, entonces, cuando tengamos, igual ya estamos mirando cómo realizamos la tarea número 2 y cómo la vamos a mirar. Entonces, cuando ya me dicen tengo que fabricar 30 hamburguesas y ya tengo que, ya verifiqué mis almacenes y todo y tengo los insumos suficientes, pues entonces empieza todo el proceso de producción, ¿cierto? Y dentro de la misma, el operador logístico, la persona que se encarga de todo el proceso logístico, entonces tiene que hacerle seguimiento, tiene que validar los tiempos en los cuales la va a entregar producción, cómo lo va a entregar, ¿ya? Y una vez ya está en producción, ya está listo y ya está en bodega, por ejemplo, aquí le faltan algunas partes, cuando ya tengo yo el producto, las hamburguesas o las 30 hamburguesas para entregar, entonces ya se la puedo entregar al cliente que me lo dio, hago un proceso de entrega, una orden de entrega, ¿cierto? Hago la facturación y le notifico al cliente que su orden está lista, ¿ya? Le entrego la factura al cliente, hago el despacho, ¿cierto? De esas 30 hamburguesas. Si dentro de mi empresa está que yo se lo entrego al cliente directamente en el sitio donde me lo ordenó, tengo que validar los mecanismos de distribución, conservación de frío, conservación de calor, medios de transporte, transporte terrestre, transporte fluvial, transporte aéreo, diferentes medios de transporte que existen y en ese servicio, en ese momento, una vez el cliente lo ha recibido, tengo que validar si quedó conforme o no con el pedido, ¿ya? Porque qué tal que me haya pedido 30 hamburguesas, pero no me haya especificado si eran de carne, de pollo, de cerdo. Entonces, finalmente el cliente me dice, oiga, pero es que yo le dije, yo quería era una hamburguesa de carne y usted me envió de pollo, ¿ya? Por no haber especificado bien los requerimientos que tenía ese cliente. Bien. Aquí tenemos ejemplo de cómo pueden ser las políticas de compras, por ejemplo, evitar compras de pescados en vías de extinción,
por ejemplo, cuando estamos en veda de algún tipo de pez, promover a los proveedores el uso de empaques más limpios, ¿cierto? Que conserven el ambiente, promover el uso de transportes limpios con el medio ambiente, impulsar microempresas. Entonces, una política de compras de la empresa puede ser que solo le compra a proveedores locales y no hace compras internacionales. Puede ser una política. Bueno, es fin y pueden existir una serie de políticas, normas, lineamientos, acuerdos que se tengan dentro de la empresa. ¿Hay algún ejemplo aquí de cómo hacer mirada de proveedores? Por ejemplo, selección y evaluación de proveedores. Hay frecuencia en la negociación con proveedores, licencias y requisitos específicos, transmisión de información al servicio, reuniones mensuales con los proveedores para mirar si han mejorado, han desmejorado la entrega de una materia prima o un insumo. Si, por ejemplo, tenemos subcontrataciones, si hay un proveedor que nos maneja la distribución, entonces tenemos que hacer auditorías y validar que el proveedor pues esté cumpliendo ese distribuidor con los requerimientos que le dijimos que debía tener. Hay cuadro comparativo, esto es un ejemplo cuando voy a realizar una compra y no tengo un proveedor seleccionado, entonces tengo que darme a la tarea de buscar proveedores en el mercado. Entonces yo puedo negociar, por ejemplo, precio. El proveedor A me da la carne a 100 pesos, el proveedor a 110 y el proveedor C a 115, pero resulta que me da un descuento por volumen, este me da un descuento por volumen, este me garantiza que este proveedor me dice que me lo vende a 100 pesos, pero no me lo trae hasta mi bodega, mientras que este me lo da a 110, pero me lo trae hasta mi bodega. Entonces yo tengo que tener ciertos tipos de validadores que me permitan escoger a un proveedor con el cual al final voy a realizar ese pedido. Hay una ficha de evaluar al proveedor. Las evaluaciones de proveedores las puedo realizar al finalizar la compra al proveedor, la puedo hacer mensuales o anuales y puedo mirar, por ejemplo, la calidad de los suministros, la fiabilidad en el plazo de entrega, la flexibilidad del proveedor para hacerles pedidos, que la información sea confiable, que los precios con el cual estamos negociando sean precios competitivos. Bueno, eso era lo que le quería comentar el día de hoy. Recuerden entonces poder acceder a los espacios, participar en los foros. Es muy importante que puedan participar en los foros de discusión, aquí donde y podamos ver avances. Aquí, por ejemplo, tengo una persona que pues participa en el foro y envía el aporte. Ah, más que, digamos que tengan este espacio aquí, comuníquense, llámense por el teléfono, escríbanse al correo institucional de estudiantes, validen y participen y miremos avance. Igual recuerden que me pueden escribir al grupo de Teams. Recuerden que tenemos un grupo de Teams en el cual tenemos el grupo de logística, en el cual yo les coloco material, esta presentación, igual la voy a colocar en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a ella y todo requerimiento, todo aspecto que necesiten, por favor me escriben todo aquello que necesiten. Bueno, eso sería dentro del marco de la web conferencia, pues acompañarlos en su proceso académico. No sé si de pronto tiene, María y Sofía, tiene alguna inquietud, algo que quiera comentar en este momento. No, profe, está todo claro. Ok, Mare. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto, la información va a quedar colgada en el aula para que puedan acceder a la grabación posteriormente y cualquier aspecto que necesiten, con muchísimo gusto. Entonces, una feliz noche, que descansen y feliz noche y feliz semana. Que esté muy bien. Está bien, profe, igualmente que descanse. Bueno, lo mismo, que descansen.